Bueno, primero que nada, estamos acá sentados en el segundo encuentro de graduados y graduadas de la carrera de Administración de Negocios de la UCI. Tenemos a Elena Estrada, de invitada especial. ¿Nos escuchás bien, Elena? Perfecto. Bien, buenísimo. Acá te cuento quiénes estamos. Bueno, a mí ya me conoces. Está Laura, que es la vicerrectora académica. Ahí aparezco. Está Diego, que es docente de la universidad y parte del consejo asesor. ¿No la conocías, Elena? No. Y los chicos acá son la mayoría hombres hoy. Estamos acá con Agus y Laura de minoría. Wow. La idea de hoy, de esta primera parte del encuentro, es que podamos compartir un rato con Elena, porque hace un tiempito les preguntamos a ustedes cuáles eran sus temas de interés, y muchos de ustedes nos contestaron que eran las finanzas personales y demás. Entonces, nos gustaba la idea de invitarla a Elena, que ella es abogada y es magíster en mercado de capitales y financiero, y tiene mucha experiencia en ese ámbito, así que le pedimos que esté acá compartiendo y que podamos conversar un rato y después hacer preguntas, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Paz, y gracias a todos. Me sorprende que no haya mujeres, y me apena, y me alegra que haya muchos varones, porque en general los tipos de contenidos que hago están dirigidos a mujeres, con lo cual está buenísimo que sean varones, porque es como la otra mitad, ¿no? Y hoy lo que vamos a hacer solamente es tener perspectiva de género, no se preocupen, no es que está dirigido exclusivamente a unos y otros, pero sí tenemos algunas diferencias que creo que vale la pena. Bueno, un poco el tema propuesto hoy era cómo manejar las finanzas personales en momentos de crisis, ¿no? Que es lo que nos toca hoy. Y la primera mala noticia que tengo para darles es que si esperaban que hoy les dijera cómo poder de una manera eficiente y segura mantener el valor de los ingresos que están teniendo, y no, lamentablemente esa fórmula no la tengo. No creo que la tenga nadie, porque como bien saben, el grado de riesgo que asumimos está directamente relacionado con el tipo de retornos que vamos a tener, ¿no? Entonces vamos, a lo más seguro del mundo que yo pueda tener, entre miles de comillas, que podríamos decir dólares, pero ya sabemos que hasta en Estados Unidos hay inflación, con lo cual ni siquiera con eso que podemos pensar que va a ser lo más seguro que podemos llegar a tener, tiene un movimiento. Pero así todo, el margen de retorno que podríamos tener es mínimo, y si apuesto a un tipo de inversión altísima, puede ser desde un emprendimiento de un familiar hasta, no sé, un Bitcoin o lo que fuese, de altísimo riesgo, y el tipo de retorno que puedo tener puede ser enorme y maravilloso, o un desastre, ¿no? Y perder todo el capital. Entonces, ahí es donde vamos fluctuando. Y en tiempos de crisis es donde tenemos que tener más sangre fría, si se quiere, y hacer las decisiones con menos pasión, que ese es el enemigo, ¿no? Tanto de huir para adelante o huir para atrás cuando nos desespera una situación apremiante económica, tendemos a ser macana porque empieza a jugar la pasión, la desesperación muchas veces, y queremos soluciones mágicas y en el corto plazo, o aparecen los grandes magos que te dicen, con esta es la posta, no sabes, el típico caso puede ser el Bitcoin o otra criptomoneda o lo que fuese, o algo que está lejano a lo que nosotros conocemos, pero tenemos un cuñado que le va bárbaro y te cuenta el cuento siempre solamente de los éxitos que tuve, ¿no? Puse, no sé, $150 y ahora tengo 3.000, y decís, ay, yo soy un tarado que vengo teniendo lo mismo de siempre como no lo hice antes, ¿no? Y copiamos. Y ahí cuando perdés te dice, bueno, eso también puede pasar. Sí, bueno, lo hubieras dicho antes. Por eso, ojo con estos momentos de crisis en ese sentido, que nos juegan las pasiones y otras cosas, y es el momento que necesitamos tener más tranquilidad. Entonces, me gustaría contarles hoy un poco en términos generales este tema de nosotros y la plata, y después abrir a la conversación, ¿no? Lo que quieran conversar. Lo primero y más importante para mí es el tema del bienestar financiero,
que bienestar financiero no tiene tanto que ver con cuánto tengo o cuánto no tengo, sino con la previsibilidad con la que cuento, ¿no? Y esto es importante, porque a veces pensamos que vamos a tener bienestar financiero cuando tenga, no sé, tanta plata, cuando tenga mi casa, cuando me pueda comprar el auto. Y en realidad esa tranquilidad que es lo que nos da ese bienestar, ¿no? Esa tranquilidad de que estoy ordenado, de que tiene un sentido lo que voy haciendo y que tengo un grado de control sobre eso, va a ser esta previsibilidad que puedo tener. Que por supuesto, durante las crisis es más difícil, sin lugar a duda, pero no imposible. Algo se puede llegar a controlar y a llevar adelante. ¿Me escuchan bien o estoy haciendo eco o algo? No, espera, estamos haciendo con nosotros, voy a silenciar acá. Después abrimos para las preguntas. Oh, dale. Bien, entonces, genial. Primera parte es yo y la plata, ¿no? Y, a ver, hay como dos grandes universos en este tema. Y uno es la parte emocional y otra es la parte como operativa, si quieren. La parte operativa es lo que se llama educación financiera. Y es aprender a hacer un presupuesto, un flujo de fondos. Es una vez que tengo resuelta esta otra primera parte que para mí es la clave, bueno, ya empiezo a ocuparme de mis propios números. Pero antes de llegar a los números, aunque no crean, está toda la parte que tiene que ver con lo emotivo, que va a ser la causa por la cual voy a llegar a mi educación financiera, la motivación y la convicción, porque esto es lo importante, ¿no? A veces vamos directamente al operativo y de repente estás rodeado de números y decís, pero ¿a dónde iba y por qué estaba haciendo esto? Y estamos llenos de sesgos y de cosas que nos impactan al analizar esos números que tienen un impacto mucho mayor en nuestra economía, por más que estén súper ordenados ese registro que llevemos de lo nuestro. Entonces empiezo por el principio que es yo y la plata. Y acá los convoco a hacer algún ejercicio interno, ¿no? ¿Qué preconceptos tengo con la plata? Porque todos los tenemos, ¿no? Y a veces, y depende mucho de las experiencias que hayamos tenido en nuestra casa y el rol que jugó la plata en nuestros vínculos, lo que vimos de nuestros padres, lo que vimos, si hubo una herencia, bueno, qué pasó, si se pelearon entre primos, si al revés hubo, qué sé yo, un negocio que anduvo muy bien y eso significó un progreso para unos. ¿Qué opinión escuchamos de chicos de la gente con mucha plata? ¿Qué opinión escuchamos de la gente con muy poca plata, por debajo, ¿no? ¿Es un vago o es una víctima? El que tiene mucho es alguien meritocrático que realmente se nota sus virtudes a través de esta demostración, o es un chorro o un corrupto. Digamos, todos estos contenidos los tenemos nosotros internamente y es muy importante tener conciencia de ellos porque nos afectan. Y les doy un ejemplo. Una, en mi último libro que se llama Dueña de tu dinero, que trata sobre esto, ¿no? Y hablando de, bueno, volvamos a cuando éramos chicos, cómo era, de vuelta, el tema plata en casa y qué es lo que vivimos. Una mujer me contó que de chica el papá tenía su propia empresa, ¿no? Una pyme, que por las crisis económicas o lo que fuese, quebró. Entonces ella entra en un momento a la cocina y lo ve al padre llorando, desesperado, por esta situación, ¿no? Él creo que no la llegó a ver. Y a ella le quedó para siempre esta impresión de la debilidad y la vulnerabilidad que puede llegar a tener un propio negocio y que te vaya mal, ¿no? Y esa desesperación de ver al papá así. Y toda su vida, ella dijo, lo único que yo quiero es tener un ingreso fijo. No quiero tomar el riesgo de tener una empresa propia porque esto puede llegar a pasar. Y al mirar hacia atrás, pudo darse cuenta que ese preconcepto que tenía de no me animaría a tener un emprendimiento, no me animaría a largarme sola, lo único que quiero yo es tener un ingreso fijo, aunque sea bajísimo, pero voy a apostar a eso. Bueno, al poder mirar hacia atrás, puede ver que eso estaba empujado, si se quiere, por esa imagen. Entonces, a partir de ese reconocimiento que tenemos de qué son las motivaciones que nos están empujando de verdad de fondo, es que podemos cambiar los comportamientos que estamos teniendo hoy por hoy.
si somos muy gastadores, ¿no? Que la plata se nos quema, que no tengo idea dónde se me fue la plata, apenas la tengo enseguida, es como que no la puedo retener en la billetera, en la cuenta del banco, lo que fuese. Bueno, de vuelta, muchas veces la clave está en la infancia. Entonces, ver qué se nos juega ahí, qué mensaje teníamos, qué vivencia tuvimos, que creemos que tener la plata guardada o prever hacia el futuro no es bueno, o es mucho mejor, digamos, vivir la vida con toda su intensidad aquí y ahora y apostar a eso, al aquí y ahora que se termina el mundo. Porque de vuelta, una vez que lo podemos reconocer, podemos cambiar nuestros hábitos, que nos juegan en contra, porque por supuesto que tener plata en la mano y tener que salir a gastarla inmediatamente o darnos cuenta que la usamos mal, o ni siquiera tener noción de en qué la estamos usando o no, no nos juega a favor, ¿no? Nos juega a favor esta previsibilidad que les comentaba del bienestar financiero. Y si quiero gastar algo por una marca, porque me gusta la marca o porque me da estatus, bueno, ser muy consciente que si uso Nike no es tanto porque la Nike es muchísimo mejor que otra marca, salvo que sea un corredor profesional o lo que fuese, sino que es porque en el boliche todo mi grupo social usa Nike y yo quiero usar Nike, bueno, y entonces hacerlo a conciencia, ¿no? Y voy a usar eso y no otras cosas, y me voy a dar el gusto en esto porque quiero esta marca, y entender bien de dónde viene, porque si nos damos cuenta que en realidad es una pavada y que es solo la marca y que no me da ningún valor agregado más allá de eso, me puedo salir de eso y decir, bueno, pará, me gusta tener algo que me identifique con el grupo que me quiero identificar, pero no voy a usar quizás la zapatilla que es lo más caro de todo esto, sino, no sé, el corte de pelo, por ejemplo, que puede ser mucho más barato y con eso me identifico. Por eso les digo que esto, aunque parezca sé que no tiene nada que ver con lo económico, es lo crucial, porque es lo que nos marca y lo que se va agrandando con el tiempo, porque ustedes son jóvenes, entonces tienen como una cercanía de menos años a esos momentos, esos hitos en nuestra vida que nos marcaron. Pero una vez que vamos adquiriendo hábitos, y sigo con el ejemplo de las zapatillas, después es la marca de auto, y después es el colegio que llevan mis chicos, y después es el barrio en el que estoy, y entonces acarreo toda la vida con una mochila que es pesadísima y que está arraigada en una cosa que la puedo resolver de otra manera, con mucha más viveza, ¿no? Si la quiero resolver o llegar al grado de decir no me importa nada qué me identifica o no con el grupo, pero si me importa, bueno, elegir estratégicamente dónde, quizás voy a un club, pero todo el resto sacrifico lo que fuese. Por eso creo que vale la pena hacer este ejercicio de vuelta, que parece como casi psicológico, pero nos marca la vida y a veces lamentablemente nos cae la ficha cuando ya somos muy grandes, demasiado grandes, y quizás vivimos 20, 30 años presionados por cosas que después vemos a los 60 años que no valían la pena, que nos quitaron tiempo de familia, que nos quitó tiempo de desarrollarnos como personas en otros aspectos. Entonces, por eso creo que vale la pena tenerlo en cuenta y considerarlo. Es un trabajo y a veces también puede ser doloroso, ¿no? Porque de chicos quizás teníamos un papá que era el súper divertido y que decía, vámonos de vacaciones al mejor lugar que podamos pagar, y apenas llega algo, te compro la remera del club de fútbol que más te gusta, aunque salga una fortuna, porque viva la vida. Y quizás teníamos una mamá que no, era mucho más restrictiva y cuidado con esto, y viejo, basta de gastar, ¿no? Y de chicos decimos, qué plomazo mamá, y qué ídolo papá, ¿no? Porque es mucho más divertido la salida con papá que te dice pedite lo que quieras en el restaurante, a mamá que te dice mirá en el menú. Puede ser la inversa, estoy dando un caso azaroso. Pero de adultos podemos tener una lectura muy distinta y decir, qué grande mamá que puso límites a esto, porque si no, si fuera por papá, se hubiera gastado toda la plata de la familia y no hubiéramos podido tener acceso a, no sé, pagar algunas cosas de más grandes o lo que fuese, ¿no? Entonces, por eso digo que a veces puede aparecer algo más doloroso, que desde chicos teníamos una mirada desde la niñez y una vivencia muy distinta que de adultos. Y eso no quiere decir que vamos a querer menos o más a alguno de nuestros padres, pero sí vale la pena hacer un análisis crítico, ¿no?
Y no solamente sobre nuestras vivencias, sino cómo se trataba el tema de la plata en nuestra familia. ¿Qué peso tenía? ¿Qué lugar tenía? ¿De qué hablábamos cuando hablábamos de la plata? ¿Se hablaba o no se hablaba? Era un tema tabú que nadie puede hablar. Solo se hablaba de lo chiquitito, quizás, ¿no? En algunas mesas es cuánto gastaste en el súper y qué caro está, no sé, lo chiquitito de todos los días, pero no se hablaban de las grandes cosas, ¿no? De las inversiones, de las ventas, de los cambios de trabajo y cómo impactaban. Y eso también es importante porque de vuelta nosotros heredamos eso y es la manera y la perspectiva y el punto de vista que tenemos sobre el dinero, que hoy por hoy nos influye. Y si no queremos repetir modelos o si queremos hacer el nuestro propio, y ustedes están en un momento ideal para hacer el suyo propio con más libertad, es importante ir a esas raíces, porque lamentablemente nuestra educación formal no tiene educación financiera para pensar no solamente cómo administramos y gestionamos nuestra plata, sino qué rol le queremos dar, ¿no? Y cuáles son, de vuelta, los sesgos que podemos tener. ¿Es el vil metal y que todo lo daña y todo lo corrompe el dinero? ¿O es un habilitador para llegar a la felicidad? Y si no lo tenés, olvídate. Si no tenés plata, si no te sobra, no tenés posibilidad. Ni una cosa ni la otra. La plata no es ni buena ni mala, es un medio. Si tener muchísima plata diera abundancia, en el sentido más global, sería facilísimo. Y lo cierto es que no. No es que la gente súper rica nade la abundancia y tenga una calidad de vida maravillosa. Tampoco mala. Puede ser buena o mala independientemente. Lo mismo tener poca plata o estar más apretado, ¿no? Y con menos elecciones de consumo. Piense cada uno en su vida particular si lo atravesó personalmente o conoció familias que pasaron por unas crisis económicas y que quizás los unió, que quizás les hizo ver qué era lo más importante en su vida y valorarlo, y que se los veía en plena crisis económica, ¿no? Personal, con una sonrisa de oreja a oreja. Entonces, ¿dónde está la abundancia y dónde está la escasez, no? Y no digo que, a ver, con esto no quiero decir que la plata no importe, por supuesto que importa y que es mejor tener cubierto por lo menos lo mínimo necesario que necesitamos para el sustento, pero que no hay una correlación directa entre la felicidad y la infelicidad. Y está demostrado desde todas las culturas y en nuestras propias vivencias, ¿no? Pensemos en distintas personas si viven en abundancia o en escasez y siempre mirando y atento a lo que me falta y siempre necesito más y cuando tengo eso necesito otra cosa, como cosas y no como una búsqueda o como un desarrollo personal. Otro tema importantísimo, y sobre todo para la edad de ustedes, es el tema de la plata y la pareja, ¿no? Porque una cosa es de dónde venimos, y después dentro de nuestras parejas, y cómo son esos acuerdos que tenemos. Primero, como dos grandes temas, ¿no? Nosotros podemos tener, no existe una relación romántica donde el dinero no juegue, o no sea parte de, es parte de, lo mismo que las familias políticas de uno y otros, aunque esté peleado y no hable nunca, forma parte de la historia, forma parte de ese vínculo. La plata también. Entonces, por más que suena como medio raro mezclar lo económico con lo romántico, con lo emocional, está presente y lo más sano es conversarlo, porque muchas veces cuando no se habla o se va como por indirectas, ¿no? Muchas veces, y digo lo típico, puede no ser el caso de ustedes, el varón paga la mayor parte de las cosas y la mujer como que lo anexo, ¿no? Lo más chico, cada tanto invita a ella o lo que fuese. Y se va como formando una metodología sin que esté explícito. Y a medida que esa pareja crece y se va consolidando, estos acuerdos tácitos, implícitos, no hablados, pueden dar a equívocos enormes. Hay matrimonios de años, ¿no?, que tienen estos acuerdos donde se supone que se sobreentiende cómo es el rol y qué hace cada uno y cómo se manejan, y cuáles son las prioridades, ¿no? Y si van a ahorrar para algo o no van a ahorrar, cuál es el sentido que tienen, y cuando explota todo, lamentablemente en general nos enteramos cuando aparece una crisis o una crisis del vínculo en sí misma o económica, nos enteramos que tenemos una visión totalmente distinta y que lo que habíamos entendido de lo implícito
no es tan así. Entonces, primer recomendación, estén ahora en pareja o estén a futuro, este es un tema para hablar con todas las letras. Porque además lo económico tiene otra ventaja, el hablarlo, y es que pone muy blanco sobre negro dónde están nuestras prioridades de verdad. Es como la prueba ácida, si quieren, ¿no? ¿Qué hacemos con la plata? Dice mucho de nuestros valores, aunque parezca muy raro, ¿no? Si yo apoyo lo ecológico y lo sustentable, bueno, ¿pero qué hago? ¿Pongo plata en este tema? ¿Invierto en esto? ¿Compré el compost o no? ¿Me importa dónde se hizo la ropa que uso? ¿O es todo blableta? El tema de dónde pongo la plata y dónde no la pongo es bastante crítico y dice mucho de nosotros y de lo que de verdad creemos, más allá de lo que decimos, ¿no? Entonces esta conversación es súper interesante para tener con nuestra pareja, porque de vuelta dice bastante y nos da mucha información. Y además dice mucho sobre el vínculo. Si no puedo hablar de este tema, si la otra persona se pone hipernervioso, si no lo puede encarar, si sale por la tangente, bueno, dice un montón, no solamente sobre la plata, sino sobre nuestro vínculo. ¿No hay suficiente confianza? ¿Qué pasa? ¿Hay culpa? ¿Hay vergüenza? ¿Hay miedo? ¿Hay qué? Mi recomendación es vayan a ese pozo que parece que puede asustarnos, ¿no? A escarbar qué hay ahí, porque hay información. Y que probablemente además esté afectando la relación en un montón de otros lugares. Entonces, es bravo, pero es mucho mejor tener una conversación o varias conversaciones incómodas para tener un vínculo sano que tener todas conversaciones bonitas, ¿no? Y zafando y tener un vínculo que está afectado. Entonces, si apuestan a la pareja, esta hay que atravesarla. Y no siempre es bonita. Y de vuelta, no siempre sale lo mejor de nosotros y quizás no tenemos el hábito de vuelta o nos incomoda sobre todo, ¿no? Y es difícil atravesarla. Mi recomendación profunda por edad y por experiencia es vayan a por ella. Tengan esta conversación de verdad a profundo y con sencillez, pero con toda la información sobre la mesa. Más allá de los acuerdos implícitos y explícitos a los que queremos llegar, está, pongámosle que ya llegamos maravillosamente a un acuerdo entre nosotros, bueno, lo tuyo es tuyo, voy a poner un ejemplo, lo mío es mío, los ingresos, de tus ingresos tenés tus gastos y de los míos pongámosle que no estamos viviendo juntos o hacemos un pocito común para los gastos comunes y después cada uno tiene lo suyo y nos mezclamos, ese es un tipo de arreglo. Ahora tenemos que ver legalmente qué tipo de unión tenemos y qué derechos y obligaciones económicas, además de otras, surgen de ese tipo de vínculo. Por más que yo tenga un acuerdo escrito y firmado con mi pareja, si estoy casada por el Código Civil sin hacer ninguna modificación, de lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, no tiene ninguna validez. No tiene ninguna validez frente a terceras personas. Y soy solidariamente responsable de las deudas que tome mi pareja bajo esas condiciones, en ese marco legal. Entonces, atenti con esto, porque lo mismo si tengo una unión de hecho, estamos viviendo bajo el mismo techo, ¿es lo mismo que nada? No, no es lo mismo que nada. ¿Surgen derechos y obligaciones de esa situación? Sí, surgen. Tengo una unión convivencial, marca otro régimen. Tengo división patrimonial. Hoy por hoy, con el nuevo régimen del Código Civil, podemos tener división patrimonial que se tiene que hacer de una manera explícita ante el registro civil, o si ya estoy casada, ante un escribano público. Y entonces se hace un inventario, etcétera. Hay distintas cosas. Lo que sí tenemos que saber, y acá viene la parte importante, es dónde estoy parado. Porque si no, les puedo asegurar que normalmente nos enteramos de estos benditos derechos y obligaciones en el peor de los momentos. Muchas veces en una separación, muchas veces en una muerte, ¿no? Muchas veces los jóvenes pensamos, o piensan, que son más jóvenes todavía, que nadie se va a morir. Entonces el tema de la herencia sobrepasa ni idea, qué sé yo, es algo que me va a pasar dentro de 50 años a mí o a mi pareja. Y lamentablemente no. Entonces tengo que saber, ¿heredo? ¿No heredo? Si el departamento pusimos la plata los dos, pero está a nombre de uno solo, ¿qué pasa en esa situación? Si me separo, si se muere, ¿cómo sigue? Si estoy con alguien que tiene hijos
que no son míos, son de la otra persona, ¿tengo responsabilidad económica sobre esos chicos, sí o no? La respuesta es sí, les quiero aclarar. Eventualmente sí. Bueno, todas estas cosas es mucho mejor saberlas antes y estar preparados y actuar en consecuencia. Sobre ese marco jurídico y esas obligaciones y derechos que voy a tener, que surgen del tipo de vínculo que tengo, sobre eso sí puedo hacer todos los acuerdos que quiera privados. O puedo mantener lo que pueda mientras tanto, pero sabiendo que ante terceros o entrando en una crisis, ese acuerdo que tengo, si está por arriba de lo que la ley marca, no va a tener ninguna vigencia. Entonces también es importante elegir a conciencia qué tipo de vínculo voy a tener bajo la ley. Y elegirlo con mi pareja a conciencia. Lo podré ir modificando, pero tenerlo súper, súper claro, porque de vuelta esto tiene muchas consecuencias. Sigo. Y para los últimos 5 minutos y después abro a la conversación. Lo importante con la plata es que es algo de lo que no nos podemos desresponsabilizar. No podemos delegarlo totalmente, es algo que nos pertenece. Por más que yo no entienda nada de cómo manejarla y quizás soy un creativo y de esto siempre, y además me siento que soy malísimo en matemática y que no lo voy a saber manejar nunca, etcétera. Esto es como la salud, ¿no? Yo, no sé, de medicina no sé absolutamente nada, pero soy responsable de mi propia salud absolutamente. ¿Puedo y debo ir a los médicos que son los que saben? Sí, por supuesto. Pero ¿de quién es la última responsabilidad? ¿Me opero o no me opero? Es mía. Y lo mismo pasa con la plata. ¿Debo y puedo ir a distintas personas que sepan de manejar dinero, que me puedan ayudar? ¿Puedo ir y buscar educación financiera propiamente dicha? Sí, por supuesto. Y puedo delegar en contadores, abogados, socios, socias, lo que fuese, mi pareja quizás, que si sabe de esto, sí, pero lo que no puedo sacar es la responsabilidad que me cabe como adulto. Como adulto mayor tenemos esta responsabilidad y la tenemos que asumir. Y aunque a veces nos asusta este tema, porque me siento que no tengo las herramientas, que no lo voy a saber hacer tan bien o lo que fuese, mucha más intranquilidad da no tener idea en qué anda eso y estar sujeto a decisiones de terceras personas o de las circunstancias, si hay crisis, no hay crisis, a yo estar arriba del tema y por lo menos una vez al mes mirar los números y saber dónde estoy. Puede ser un poco tedioso para los que no tenemos ese tipo de habilidades naturales, ¿no? Que no somos ordenados, que nos cuesta llevar registros, que nos aburre llevar planillas. Nos puede costar un poco más. Bueno, como quizás nos puede costar hacernos el examen de sangre que tenemos que hacernos una vez al año, ¿no? Ir al dentista, etcétera. No es divertido, pero lo tenemos que hacer y hace a nuestra salud y no es algo tampoco que podamos hacer en shock, lo ordeno una sola vez y ya estoy. Esto es como cepillarse los dientes. No es que una vez por semana, 4 horas me cepillo y no, es todos los días un ratito, ¿no? Entonces, esto lo de la plata también tiene esa cosa como de hábito, de continuidad. Al principio más seguido, después lo puedo ir espaciando un poco más a medida que esté más ordenado, ¿no? Y para tener esta primera foto, lo que tengo que ver es qué plata tengo entrando y qué plata tengo saliendo. ¿Cuáles de esas platas que tengo entrando son entradas fijas? ¿Cuáles son variables? Y lo mismo la salida, ¿no? ¿Cuáles tengo salidas fijas y cuáles tengo salidas variables? Y lo que tengo que buscar siempre como el principio básico, que no siempre se cumple, es tener más ingresos que egresos. Y si eso no me está dando, tengo que decidir, o voy a buscar más ingresos o acorto los gastos que estoy teniendo. Y acá es donde en momentos de crisis tendemos a ir corriendo a cortar gastos. Y es donde tenemos que tener una mirada un poco más estratégica, porque no siempre es la mejor solución, ¿no? Tendemos a restringirnos y cuando estamos restringidos y acotados, no siempre sale lo mejor de nosotros y esa capacidad creativa, el entusiasmo, la motivación, ¿no? Cuando empezamos a sacar las cosas que nos dan placer, tendemos a como achicarnos espiritualmente de alguna manera también o a opacarnos. Y yo no digo que gastemos sin consideración y inconscientemente o con temeridad, pero ojo con la alternativa de la restricción.
porque de vuelta, pensar mejor en cómo puedo tener más ingresos nos pone en una situación más creativa, más abierta, si se quiere, más de busca, nos requiere más de nosotros, de salirnos de nosotros a ir a buscar, más que restringir. Entonces, ojo de vuelta, en los momentos de crisis tendemos a restringir. Y para terminar, recomendarles, sí o sí, para los que no lo hayan tenido, algún tipo de educación financiera, lo que se llama educación financiera propiamente dicha, que es entrarle a los números, ¿no? De verdad, una vez hecho todo este caminito que les sugiero, ¿dónde se consigue? Bueno, desde influencers en Instagram, videos en YouTube, organizaciones públicas, universidades, solo tienen que googlear educación financiera y les van a aparecer N cantidad de tipos de educación financieras. Hay pagas, hay gratuitas, hay talleres, hay con gente, hay de 1 a 1, hay aplicaciones, o sea, herramientas hay cualquier cantidad. Lo que sí les recomiendo es empezar por alguna. ¿Cuál? Las que les sea más fácil. No vayan quizás, ¿no? A las que les resulte más amable. Si usan TikTok, bueno, busquen a alguien en TikTok que les dé educación financiera y síganlo y que sea con música de fondo y que les resulte agradable, divertido. Cada uno use lo que les sea más cercano. No vayan al experto de Harvard que si les resulta un bodrio. Si son más organizados y quieren ir a alguien como muy académico, bueno, vayan al curso de Harvard, pero busquen de vuelta lo que les sea más amable para aprender, porque esto sí que les va a dar, aunque sea el básico de entender cómo el dinero puede trabajar para ustedes, la diferencia entre ahorrar e invertir, digamos, cómo proyectar a largo plazo, qué herramientas existen hoy en el mercado, etcétera, les va a dar bienestar financiero, que es esta tranquilidad de cierta previsibilidad y no sentirse que la vida nos sucede y que somos, ¿no? Estamos a la buena de Dios y de los vientos que corran y no sabemos para dónde vamos, sino que dependemos totalmente de otros. Así que, bueno, no quería dejar de cerrar esta parte del encuentro con esa sugerencia fuerte que les hago de encontrar algún tipo de educación financiera. Y con esto abro la conversación. Gracias, Elena. Yo estoy acá, pero me pongo al costadito. Gracias por la charla. Yo ya siento mayor bienestar financiero después de escucharte. Así que espero que le pase a los demás también. Pensaba en el título, ¿no? De la charla de finanzas personales en tiempos de incertidumbre. Y escuchándote, por lo menos has abarcado muy bien ese título. Hablaste mucho de finanzas personales y hablaste de herramientas para por lo menos ya tener algo de certidumbre, ya que la incertidumbre nos rodea, por lo menos que la incertidumbre no sea propia también, ¿no? Del entorno personal. Así que bueno, gracias por eso. Yo voy a ir silenciando cuando vos respondas para que no se genere eco, porque tenemos el parlante justo muy cerquita, pero abro las preguntas para quien quiera hacer alguna. Adelante, Luke. Hola, Elena. Hola. Mi nombre es Luke. Hablaste de educación financiera y me parece clave, y yo lo aprendí más de grande que de chico, creo que todos, si es que aprendieron, les tocó la misma. ¿Qué tema en particular recomendás para investigar? De ese famoso libro de Padre Rico, Padre Pobre, que habla de activos, pasivos y todo eso, pero ¿hay algún tema en particular que recomendás? A ver, creo que hay que empezar, esto que dije, muy abuelo de pájaro, ingresos y egresos, ese es el mapa de cada uno, ¿no? Y a donde uno vuelve y va todo el tiempo y es el punto de referencia de nuestras finanzas, dónde estoy parado, dónde tengo la plata, qué me va a entrar. Ya sé que en diciembre voy a tener más gastos, porque después, a medida que hacemos el presupuesto, no es por un lado la foto y después lo que es el famoso flujo de fondos, ¿no? Mes a mes, cómo va a ir yendo. Entonces, si, no sé, tengo en abril 4 cumpleaños de hijos, padres y qué sé yo, ya sé que voy a gastar más, entonces lo preveo. Y voy jugando con esos números, de alguna manera, bueno, voy aprendiendo. Después otros
temas como básicos, ¿no? No financiarme con el descubierto de la tarjeta de crédito. Es la más cara financiación que existe en el mercado. Es mucho mejor ir y pedir un descubierto en cuenta corriente, por ejemplo, o pedir un préstamo o lo que fuese, pero no que sea pagando el mínimo de la tarjeta de crédito, que a veces pensamos, bueno, que con esto pongo más adelante esos pagos que tengo que hacer, pero con una tasa de interés que castiga muchísimo. Ese tipo de cosas vamos aprendiéndolas, no dejar la plata en una caja de ahorro que no me dé intereses, de mínima, toda la plata que tengo ahí esperando para gastarla, que esté en Mercado Pago, que por lo menos me da un interés, ¿no? Por tenerla ahí, y sí, nunca tener un peso que no esté trabajando para mí, ¿no? Tener la plata abajo del colchón, o en una caja de ahorro que no me dé nada de intereses, es lo mismo, voy perdiendo valor, y en este momento de inflación ni hablar, pero aún si no hubiera inflación sería el caso, y ni hablar ahora con inflación. Entonces, por eso digo, no sé si hay un tema específico, sino empezar a entender como la botonera de tener un presupuesto y después ese flujo de fondos que me va a ir siendo mes a mes, año a año, y ahí me voy a poder ir planteando objetivos de corto plazo, mediano plazo, largo plazo, que también nos desafía a proponernos, ¿no? Bueno, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero llegar a comprar una casa, quiero llegar a comprar una moto, un auto, quiero irme de vacaciones y no me importa lo otro, no podemos todo. Entonces eso también nos exige, si se quiere, madurar en un punto y aprender a qué decir que no. Porque si no, ¿saben qué? Se gasta todo y no llego a nada, ni al auto, ni a la bicicleta, ni a las vacaciones. Hago una bicicleta, después una vacación y quedo de vuelta a la deriva. Y no llego a aquellos sueños que creo que tengo, pero no estoy dispuesto a seguir los pasos para llegar ahí. Gracias. Elena, a mí me encantó, estoy acá, ahí está, me encantó la propuesta de pensar las finanzas personales en términos de vínculos, ¿no? Y conocimiento de uno mismo y conocimiento del otro, incluso en una relación de pareja o en una relación de sociedad, digamos, ¿no? Con otro, con los amigos con los que emprendo, lo que fuera. Me parece que está bueno pensar como un lindo catalizador al dinero, ¿no? Y a cómo lo administramos, lo gestionamos con el otro, ¿no? Nos enseñó mucho de uno y de los otros. Creo que eso muchas veces en los manuales no aparece, y creo que la cuota de bienestar arranca por ahí, por entender los vínculos y el dinero, ¿no? Totalmente. Te iría incluso hasta en la amistad. Yo siempre digo, la plata es muy botona, es como que dice mucho, ¿viste? El amigo que siempre se olvida la billetera, o el que necesita pagar toda la mesa siempre, ¿qué pasa ahí? ¿No? Creo que está bueno mirarlo, porque de vuelta nos da mucha información, y también sobre nosotros mismos, ¿no? Todo lo que creemos que son nuestros valores y las cosas que elegimos y las jerarquías, a qué temas le damos jerarquía y a qué le damos más importancia. Es como el tiempo, también es muy botón. ¿A qué le dedico tiempo de verdad? ¿No? Si digo, para mí lo más importante es la familia, buenísimo. ¿Cuánto tiempo estás viendo redes sociales y cuánto tiempo estás jugando con tus hijos o no, charlando con tu pareja? No miente. Y nos dice mucho sobre nosotros, y si lo que vemos, que cómo usamos la plata o cómo usamos nuestro tiempo, que son esos recursos escasos que tenemos, no refleja quienes creemos que somos, bueno, tenemos que cambiar alguna de las dos cosas, o cómo estamos usando esos recursos escasos que tenemos para que reflejen y vivamos y seamos esa persona que creemos que somos, o sincerarnos y darnos cuenta que no somos aquellos que queremos ser, ¿no? O que pensábamos que somos. Yo creo que es mucho mejor lo primero, y hacer esos ajustes, que a veces también, digamos, no tenemos que ser malos y muy juiciosos con nosotros mismos. Estamos en un medio donde todo lo que nos rodea nos empuja hacia un estilo de vida, un formato de consumismo, una forma de comunicarnos, y eso nos influye en el día a día. Todo el tiempo estamos recibiendo ese tipo de mensaje que como que nos lleva para un lado, ¿no? Y es muy difícil ir a contracorriente.
y tener criterio propio y hacerlo valer y vivirlo y elegirlo día a día quiénes somos de verdad y quiénes queremos ser y de vuelta podemos, es difícil ir contra una ola tan fuerte y tan poderosa, pero creo sobre todo de vuelta en la juventud, que están ustedes, evaluarlo, porque acá, como en los barcos, define mucho más la dirección que la velocidad. ¿No? Si yo quiero ir para un lado y tengo 1 grado de diferencia, en el largo plazo, ese grado de diferencia me deja lejísimo de donde quería ir. Mucho más que ir lento hacia donde quiero ir. Puedo llegar más tarde, pero a aquel lugar donde quiero ir. Entonces, mucha atención con el desvío, porque ese desvío, aunque sea chiquitito, con el tiempo se agranda, se agranda, se agranda, y les puede pasar, como le pasa a tanta gente, que de vuelta en sus 50, 60 años miran y dicen, ¿qué estoy haciendo acá? Yo no era esta persona. ¿Cómo llegué hasta acá? Y fue ese desvío chiquitito del que no nos damos cuenta, del que nos empuja la marea, etcétera, que nos vamos olvidando, lo dejamos para más adelante aprender otro idioma, lo dejamos para más adelante visitar a nuestra abuela una vez a la semana y de repente perdemos a nuestra abuela y nos damos cuenta que no la vimos en 1 año y medio. Y pará, pero si yo la recontra quería la nona, ¿no? ¿Y qué nos pasó? ¿Cómo puede ser? Porque es ese desvío, este martes no puedo, el martes que viene no puedo, ¿no? Ese es el desvío chiquitito el que es peligroso en la vida, no el grandote. A veces pensamos que las grandes decisiones son las que nos marcan, y no digo que no, son importantes, pero las chiquititas son las que nos desvían. Y pasan desapercibidas, son bien malvadas en ese sentido y nos dejan en otro lugar. Entonces, por eso que me parece importante para ustedes que están en un momento crítico, poder hacer esas reevaluaciones. ¿Dónde estoy? Y si estoy viviendo siendo quien quiero ser. Esta es la pregunta importantísima y están en años definitorios, porque de vuelta esos desvíos marcan y después es más difícil retroceder, ¿no? Entonces, para no encontrarse dentro de 20, 30 años diciendo cómo llegué acá, si yo no era así, bueno, estar muy atentos en los pasos que vamos dando y las decisiones que tomamos. Difícil hacer una pregunta después de lo que acaba de decir, ¿no? Pero ¿alguien queda un minutito más? ¿Quieren hacer alguna pregunta? A mí, yo, hablando todo el tema de la educación que uno tiene en lo económico, en mi caso mi viejo siempre fue una persona que trabajó en una empresa, a los 60 años se quedó sin trabajo y por ende 3 de los 4 hijos son emprendedores. Digamos que hay una correlación con lo que uno mama en la casa, digamos. Y a base de eso, hablando también con mis padres, siempre hablaban de un porcentaje de lo que tiene de ingreso, que lo gasta en alquiler, que lo gasta en cosas y que lo ahorra. Hoy en día, en tema de crisis, me imagino que ese porcentaje está totalmente variado. ¿Qué porcentaje crees vos que es el ideal para poder ahorrar? ¿O cuánto es que debería ahorrar una persona de su ingreso? Es difícil, no me animo a darte un número fijo. Siempre se dice entre el 10 y el 30%, que es muchísimo, ¿no? Y después, ¿qué es ahorrar? Eso también, ¿no? ¿Es ahorrar o es invertir? Que no es lo mismo, ¿no? ¿Atesoro o tiene que ir guardando valor para un objetivo que tengo a futuro? Es mucho mejor para mí ir teniendo objetivos, porque de vuelta ahorrar puede ser... nos puede costar más y tenemos ganas de consumirlo, lo que fuese, pero si tengo un objetivo en mente, bueno, entonces es más fácil el camino, ¿no? Hoy por hoy, de vuelta, ahorrar en plata directamente es difícil. Para que se mantenga el valor, hay distintas estrategias que se hacen, sobre todo de vuelta, en estos momentos de enorme inflación. Mucha gente adelanta gastos futuros, desde comestibles, que no perecederos, o ladrillos, ¿no? Si quiero hacer una reforma muy a futuro, pero bueno, resguardo el valor de la cosa. Ya llegamos a ese punto donde la moneda pierde tanto valor en el día a día que guardo cosas. Y es una estrategia válida. Es una estrategia válida. Pero ya te digo, en cuanto a qué porcentaje está ahí, pero a veces decir, bueno, que estoy ahorrando en harina, es rarísimo, ¿no? Porque como que me compro cosas anticipadas, pero sí, la verdad que sí, en nuestro loquísimo país es así. Sí.
Sí, buenísimo. Bueno, sí, también, o sea, lo que vos decías, los ladrillos, yo me dedico al tema de la mesa, yo trabajo mucho con madera, yo todos mis ahorros los tengo en madera directamente. Y sí, y Lo sí, meto la plata, lo meto todo directamente de vuelta y me saqué de vuelta. Pero totalmente. decís vos, ¿y qué influencia tienen estas cuotas que hoy aparecen tanto tentativas? O sea, ¿son objetivos o ya termina siendo me compro una moto porque si no pierdo la plata? Eso es tan bravo. No sé, a mí también me pasa, digo, me compro todo, ya no sé qué comprar, ¿viste? Y después decís, bueno, pero tampoco es un disparate comprar algo que no necesito, llega al absurdo, ¿no? ¿Qué hago si ya tengo todo lo que necesito? Vos por lo menos podés tener materia prima ahorrada, que sí, asegurala, ¿no? Porque no se quemen esas cosas. Y si se quema, tenerla asegurada porque tiene sus riesgos, lo mismo que, digamos, si la tengo en algún tipo de inversión. Cuotas, y hay que hacer el cálculo finito, y para eso sirve la educación financiera, de cuál es el recargo que me están haciendo. Si es menor que la inflación, vale, sí, buenísimo. Si no, no, porque estoy pagando lo más caro finalmente, ¿no? Si es cuota sin interés, todo lo que exista, cuotas sin interés sí, pero ojo porque muchas veces, ya lo habrán visto 20.000 veces, en Mercado Libre tenés la misma cosa así, en 12 cuotas fijas, pero muchísimo más caro. Bueno, hay que ver, trayendo el valor presente, así se hace, de todas las cuotas, bueno, ¿cuánto me saldría hoy? Si calculo la inflación con esas cuotas o si lo pago todo de un solo pago, ¿no? No es fácil y es muy cansador y es agotador porque todos nos tenemos que volver especuladores, finalmente, es especular. Y espiritualmente, para los que no somos especuladores por naturaleza, es agotador. En este sentido, está bueno de vuelta hablar con las personas de confianza, compartir la responsabilidad, no llevarla toda sobre la mochila en silencio, porque es muy cansador. Y además pensás que estás haciendo algo bien, pero te agarra inseguridad, quizás te sale mal la jugada y te querés matar. En este sentido, diversificar está bueno. A ver, si es madera, bueno, que sea de distintos tipos, también pueden ser algunas herramientas, ¿no? Sí, y algo de dólares y algo en la caja de ahorro. Es como diversificar un poco para que si alguna cosa vaya mal, bueno, tengo otra que me compensa y no estoy jugada totalmente en un tipo de inversión, digamos. Elena, ya estamos en horario, no queremos abusar de tu gentileza, de tu tiempo. ¿Hay alguna última pregunta así que se mueran por hacer? Si no, la liberamos. ¿Sí? Bueno, le damos otro aplauso a Elena en agradecimiento. Un placer, muchísimas gracias. Elena. Bueno, gracias a ustedes y nada, para todos soy súper fácil de encontrar en las redes sociales. No tengo community manager, soy yo, así que si me mandan mensaje, los voy a leer. Úsenlos también, esto es parte de nuestro bienestar financiero, de nuestro desarrollo como profesionales, el networking, que muchas veces propulsa más que un currículum, así que usen. Esto lo digo muchísimas veces con distintos grupos y después nadie me escribe, digo, ¿por qué no? Si nos podemos ayudar mutuamente, ¿no? Si está ese recurso, esto es un ejercicio también, el de crear redes de confianza, redes que nos ayuden en nuestro desarrollo profesional y cada vez que tenemos estas oportunidades, lo aconsejo 1000 a 1 a mí, las redes me han ayudado muchísimo, redes, no redes sociales, ¿no? De personas que nos conocemos, con Paz hace cuánto que nos conocemos ya, y hemos tenido un montón de ideas y vueltas, y lindísimo que nos retroalimenta, y eso lo pueden tener con un montón de personas, así que usen las herramientas que se les presentan en el camino, y bueno, quedo a disposición para lo que necesitan. Buenísimo, mil gracias. ¿Cómo es tu Instagram? Si me buscan Elena Estrada, aparezco. Elena con H, Estrada con E, y ahí salgo. Es más para mujeres, pero no se asusten, hay un 5% de varones y tenemos buena onda. Van a ver los mensajes en femenino, porque estaba básicamente dirigido a mujeres, pero bueno, hay varios seguidores y es muy divertido cuando intervienen. Bueno, muchas gracias. Un placer. De nada. Muchas gracias a ustedes. Chao, Elena. Hasta luego.